Teo, por favor, regáleme la lectura de estos versículos y continuamos en esta mañana. Repito, ¿qué expectativa tú tienes? Si piensas que empecé de una manera no acostumbrada, es cierto, no es acostumbrado esto, pero créeme que lo que deseo es que el Señor sí te llene, que el Señor sí satisfaga. Y adicional a lo que aprendí ahora en el culto en esta mañana, hay algo que deseo compartir contigo. Capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, versículo 23, se leyó en las pasadas 3 semanas. Yo no lo toqué los domingos, lo vengo a tocar en el cierre del año. He aquí, dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, porque no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Es viva y es eficaz y no retorna atrás vacía. Ella hace todo aquello para lo que tú le envías, Señor. Yo te doy gracias por este día hermoso, por la lluvia, por la brisa que nos ha acariciado, por los himnos que hemos podido entonar, por lo que hemos cantado, por lo que te hemos alabado, Señor, y aún por lo que me permites compartir, que estoy convencido que sale de ti, Señor, para enseñar a la iglesia. Ahora, Señor, dame la gracia, dame la sazón y permite que salgamos edificados. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede sentarse, amado. Esta mañana yo repasaba o miraba en el canal de nosotros en YouTube, que se llama Derecho y Hacia Adelante, no sé si usted lo sabía, todos los mensajes de los domingos de este año. Entonces, miraba los temas y miraba la línea de pensamiento de Dios para con nosotros, tratando de enamorarnos más de Él, de acercarnos más a Él. La semana pasada repasé los de este mes. Repasé un escuchando la voz del rey, un mirando hacia arriba. Repasé algunos detalles de los no de Dios también traen bendición. Y un sinnúmero de detallitos. Tratando, repito, de que tú y yo nos acerquemos finalmente al Señor y veamos su propósito. Me gozaba y trataba de buscar un título al que de esta mañana y todavía no lo encuentro. Así que hoy brinco para los misioneros, hoy le brinco una, me dan permiso, ya mismo se los devuelvo. Me recordé también las muchas veces que aquí en las escuelas bíblicas de mi iglesia, desde que me convertí al Señor, se discutía un tema sumamente interesante y a la vez controversial. Porque tratábamos nosotros de entender cómo Dios se manifestó en la tierra. Y recuerdo y lo hago de una manera de respeto, mis maestros ya no están aquí, y es sencillamente compartir detalles de aquel tiempo lo que quiero hacer. Recuerdo cuando tratábamos de decir si cuando Jesús se enfrentaba a los fariseos lo hacía como Dios o lo hacía como hombre. ¿Alguien se acuerda de esos detalles? Y tratábamos de discutir si Dios cuando sanó a la mujer de flujo era Dios, era hombre a la hora de la conversación o a la hora de la sanidad. ¿Alguien se acordará de los que estuvimos en esa época, de ese tipo de planteamiento? Cuando tratábamos de ver si Dios se comportaba como hombre o se comportaba como Dios. Y decíamos, cuando se comportaba como Dios, que había que tener cuidado porque era un Dios siendo hombre, tratando entonces de aplicar de que si fuese Dios, nosotros no lo podríamos hacer.
Habrá alguien que me asienta con la cabecita y me dice que se acuerde. Ni mi esposa me lo ha hecho, la pastora tampoco. Quizás es que no me he sabido explicar, pero yo me recuerdo muy, muy claro de las discusiones que se formaban a ese respecto. Tratando de dilucidar. Ivonne, ¿tampoco te acuerdas de esos temas? No te acuerdas. Ay, bendito, Dios me despertó un recuerdo muy lejano. En fin, lo que quiero conversar contigo fue que mientras pensaba yo este mensaje o pensaba este argumento que les estoy diciendo, el Espíritu del Señor me trajo el versículo que acabamos de leer. Por años yo he pensado que Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, sabíamos que era Dios, pero en ocasiones se conducía como hombre para tratar de nosotros encontrar la fuerza suficiente de conducirnos correctamente. Me explico, lo venían a zarandear, lo venían a poner en tela de juicio, lo venían a confrontar los fariseos, los saduceos, los herodianos, venía quizás a alguien a señalarlo, venían incluso a entronarlo, y él se conducía de una manera, y nosotros concluíamos muchas veces, no sé si usted ahora mismo pueda pensar igual, de que qué bueno que era hombre, porque entonces yo puedo entender que yo también puedo conducirme correctamente. ¿Entiende lo que digo? Oye, Marta, ¿tú no te acuerdas de esa charla? Tú sí te acordaste. Alabado sea Dios. Encontré uno. Necesito dos para que sea teología. Alguien más que se acuerde. Lo traigo al día de hoy. ¿Qué usted piensa? Es importante pensar que Jesús se condujo como hombre aquí en la tierra, donde toda la influencia divina no afectó, para que tú y yo podamos conducirnos correctamente también. Porque si Él nos da el ejemplo, pues con su espíritu todos podríamos conducirnos correctamente. Sí, debería de ser. Entonces, ¿estaría mal el argumento? ¿No estaría mal el argumento? Aquí es que yo choqué. Aquí es que yo quiero quizás hoy compartir contigo. Porque yo he dicho en otras ocasiones, y está en la evidencia de los videos, más de una ocasión, que la palabra y las leyes que el Señor Dios nos dio, no puede cumplirla ningún ser humano. Por eso desde la antigüedad, cuando se dieron las leyes, usted lo que vio fue un hombre, cuando digo un hombre, entiéndase toda una nación, llevando a cabo sacrificios a diarios porque sencillamente no podían cumplir las expectativas de Dios. ¿Estoy en lo correcto? La ley el hombre no la puede cumplir. Entonces Jesucristo entra. Jesucristo la cumple. ¿Pero cómo la cumple? La cumple como Dios. Jesucristo no era Dios y hombre. Jesucristo es Dios encarnado. Y mi mente hizo, aprendí algo nuevo. Jesucristo nunca se condujo como hombre aquí en la tierra, porque si hubiera conducido como hombre aquí en la tierra, hubiese fallado. Jesucristo era Dios encarnado. ¿Dónde dice eso, pastor? Mateo capítulo 1, versículo 23. Y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. No dice Dios hombre. Si Dios se encarnó y cumplió la ley, Él espera de la iglesia ¿qué? ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Que usted la cumpla? No.
Dios no desea ni que peleemos contra un enemigo derrotado, ni que busquemos cumplir una ley. ¿Sabe lo que Dios espera? Que lo dejen nacer en su interior. Dios siempre ha querido nacer en el corazón del hombre. Bien se lo dijo a quien en un principio en el libro de Juan. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No es la teología. No es el averiguar si Dios fue hombre y yo me puedo identificar con él para vencer esta prueba. No. Es sencillamente entender que Dios con nosotros venció esa prueba. Y si Él vive en mí, yo también puedo vencer la prueba. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, quiero que entre ese pensamiento porque por lo menos a mí me arrojó una paz y un descanso poderoso. Dios se encarnó. Dios encarnado. Nosotros adoramos al Dios encarnado. Amén. Ay, estoy pedida. Ayer no hubo matutino. ¿Cuál es el problema? ¿O es que se le fue la mente por ahí a pasear? Servimos a un Dios encarnado. Usted no está sirviendo a alguien que por conveniencia era Dios y por conveniencia era hombre. Era un Dios 100% que entró en el vientre de una mujer para cumplir como hombre 100% sin dejar de ser ese Dios. Porque lo que el Padre le iba a exigir, el cumplimiento de esa ley era solamente posible cumplirlo como Dios. Entonces, amado, si acepté a Jesucristo como Salvador, si yo acepté a Jesucristo como Salvador, ese mismo Dios encarnado, dice la Escritura que entró a morar en mí. Con todas las de ganar. ¿Por qué? Porque Él dice que no vino no entró en mí sujeto al cuerpecito, sino que entró en mí en la plenitud del Espíritu. Y dice, Padre, el Padre y yo haremos morada en vosotros. Entonces, el que está en usted es más grande que el que está en el mundo. El que está en usted es más grande que el que está en el mundo. Pero nosotros en ocasiones estamos como eso que yo conté que tuve que aprender, que viví en un tiempo donde yo estaba tratando de identificar el switch de Jesús. Cuando Jesús se conducía como hombre y cuando era Dios. Porque cuando era Dios, pues yo no puedo tocarlo porque yo no soy Dios. Pero tuve que aprender esto. Yo le sirvo a Emmanuel, a Dios con nosotros. Yo no le sirvo a cualquier cosa. A un Dios de madera, de yeso, de metal. Yo le sirvo al verdadero, al que es espíritu, que se encarnó, vino aquí, cumplió con las expectativas de su Padre y me dijo, por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Quiere decir que esas cosas con las que yo estoy luchando,
que me deprimen, que me roban la paz, que me hacen sentirme mal, que me hacen bajar la cabeza, que no me hacen conducirme de la manera o de la expectativa, no que yo tenga, sino que la Escritura señale, no deberían de estar ahí, iglesia. No deberían de estar ahí. No. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y yo quisiera que hoy usted decidiera renovar para este año 2015 y entender que no se trata de usted, que no se trata de mí, que no se trata de averiguar en qué condición estaba Jesús, sino sencillamente entender, repito, que esas áreas que tanto me han humillado, que tanto me han marcado, yo soy más que vencedor en ellas. ¿Por qué? Porque se trata del Dios encarnado que habita en mi interior. Amén. Un Dios encarnado habitando en mi interior, que en la medida en que me examina, que en la medida en que me quebranta, me llena y me usa. Que me examina para ver lo que me falta y se me revela provocando una circunstancia que me lleve a identificarlo. Pero ¿qué acostumbramos a hacer? Más allá de reprender a un enemigo, nos sentimos mal. Ay, Señor, pero tú sabes que yo te entregué aquello. Esto no te lo he podido entregar, pero te voy a entregar aquello. O si no, hay algunos que más bravos son y dicen, es que yo soy así. Y yo, pero ¿y dónde está el nuevo nacimiento? Entonces, ¿de qué me sirve saber esta verdad? Repito. ¿De qué me sirve? Y en Lucas también repite algo interesante. En Lucas, el versículo 35, yo se los leo, dice, respondiendo el ángel le dijo, hablándole a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, y usted ya conoce la historia, dice entonces la referencia a Elizabeth, dejándole saber lo que va a ocurrir en ti, que tú puede ser que no lo creas. Para que sepas que es verdad, quiero que vayas a ver a tu prima, a Elizabeth, que ya está embarazada cuando era estéril. Entonces, ¿qué iba a pasar en María? Iba a poder aceptar algo que era bastante inverosímil, era bastante sobrenatural. No era la costumbre, no era lo que pudiera ella estar deseando. Lo iba a aceptar con el hecho de ver a Elizabeth. Pero más allá de esa teología, a mí lo que me gusta de ahí es que el ángel le dice, será llamado Hijo de Dios. El ángel identifica, no me está diciendo que hay un hombre envuelto en el asunto. Es un Dios encarnado, amado, lo que nosotros estamos sirviendo. Es alguien que venció con todo lo que había que vencer en esta tierra y nos ha otorgado, que saliendo de él, no que se lo pidiéramos, toda esa bendición. Bendición de vencer el pecado, vencerlo todo, amado. Mencione usted y usted va a ver que Jesucristo, en ese dato que usted me pueda mencionar, también menciona. Eso me puede llevar a mí a entender que hay situaciones en la vida que este año se pudieran presentar, que me gustaría entonces que usted las viera desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque Dios con nosotros no tiene que presentarse. Dios con nosotros no tiene que dejar de trabajar con uno de ustedes para venir a trabajar conmigo. Porque ese Dios con nosotros, ese Dios encarnado, habita en mi interior. O sea, que si yo me veo en la disyuntiva de la vida, por darle un ejemplo de un episodio como el que vivió una mujer como Agar, donde ve toda la presión que a su alrededor se empieza a manifestar porque algo es necesario que se desprenda. Cuando yo me vea en el desierto, cuando yo me vea que mi hijo grita muerte, que cuando yo vea que no hay expectativa porque todo es estéril, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Por cuanto Dios con nosotros está en mí, no tendré que esperar que se presente un ángel, sino que tendré que comenzar a abrir los ojos
porque hay una fuente de agua que pronto brotará. Es diferente. No tengo que entrar en la evaluación. ¿Será Dios hombre o será Dios Dios? ¿Será Jesús hombre o será Jesús Dios? ¿Cómo se está manifestando conmigo? ¿Cómo se está manifestando? No. Ya eso lo voy a obviar porque Él es Dios con nosotros. ¿Quién habita en mi interior? ¿El Dios hombre o el? No. En mí habita el Dios encarnado. Por lo tanto, en medio de mi desierto, en medio de mi necesidad, en medio de mi lucha, ¿quién se va a presentar? Nadie. Ya Él está conmigo. Ya no necesito a alguien que me hable. A veces estás a la expectativa de un profeta y no va a surgir un profeta porque en tu interior va a haber una voz que te dice, no de un Dios hombre, sino del Dios encarnado, que te va a decir que no temas, yo estoy contigo. No desmayes. Ande, piense en esta mañana todas las veces que Dios lo ha librado a usted. Piense en este año, haga un resumen. Piense en este año las bendiciones. ¿Pudo usted haber creído con Nabucodonosor? ¿Pudo usted haber pensado que vinieron de tu capacidad, de tu habilidad, de tu finanza? Amado, ciertamente le digo que no. Porque cuando ese Dios encarnado cierra una puerta, la puerta se cierra. De la misma manera, cuando ese Dios abre la puerta, no hay nadie que la pueda cerrar. Entonces le debemos una actitud, más amado, como decíamos, no de tratar de cumplir con nuestras fuerzas, sus planes, sus propósitos, sus reglas, no tratar nosotros de enfrentar a un enemigo, sino una actitud de rendición y de reconocimiento, que lo único que está Dios pidiéndonos, déjame hacerme grande en ti. Entonces yo necesito dejar a Dios hacerse grande en mí. Y esa es mi batalla. Ese debe ser mi norte este año. Porque en la medida en que ese norte se vaya cumpliendo, podré cantar uno de los himnos que se cantaba también antes. Vamos escalando peldaños. ¿Se acuerdan de ese? Vamos a poder hacerlo. Porque no se va a tratar de nosotros, que nos podemos cansar, que podemos fallar, que tenemos que estar en la disyuntiva de nuestro estado de ánimo. Hoy estamos muy espirituales, hoy somos vencedores. Hoy estoy en el suelo, hoy ni me miren. Hoy soy el más que oro, mañana no cojo ni la Biblia. Hoy soy el que más puedo hablar y predicar, mañana no me pongan que no quiero saber del altar. Estamos viviendo un estado de ánimo que nos está robando lo que Dios siempre ha querido hacer en medio de nosotros. Podemos vencer la mentira, iglesia. Podemos vencer nuestro mal carácter, podemos vencer nuestras costumbres, podemos vencer nuestros hábitos, podemos cambiar porque en nosotros habita la plenitud, en nosotros habita el Dios encarnado. Déjame ver si estas ideas le dan. Pensamos que Jesús vino del mundo. Hay gente que puede analizar de esta manera. Sin embargo, no es lo mismo decir que Jesús vino del mundo a decir que Jesús vino al mundo. Jesús se introdujo en el mundo. La historia continuaba. La debacle del hombre continuaba. La crisis existencial continuaba. El hombre se sentía vacío. De repente Dios se introdujo al mundo. Él llegó al mundo. Y Él se introduce, amado. Y eso es importante saberlo. Dios se mete en nuestra historia. ¿Para qué se metió en nuestra historia? Para que la misma continuara igual. De ninguna manera.
Yo no puedo creer que Dios se haya interesado en el hombre para que su vida continuara igual. O sea, no es un hecho, no es mero hecho de aceptarlo y que yo siga viviendo la misma vida de irresponsabilidad, sin ningún propósito, sin ningún norte, sencillamente existiendo. No, yo no creo eso. Si Dios se introdujo en la historia, fue para cambiarla. Dios vino a cambiar mi historia. Dios vino a cambiar tu historia. Para el 2015 debe haber una expectativa diferente. Pero no porque un hombre le esté diciendo, sino porque hay un Dios encarnado en medio de nosotros. Puedo vencer esa lucha que estoy enfrentando. No tengo por qué seguir siendo esclavo de las circunstancias. No tengo que seguir siendo esclavo de mis emociones. Lo único que Dios está pidiendo es abre los ojos de tu entendimiento y comprende que el que habita en ti es Dios encarnado. Se puede cambiar. Se puede. Y no hablo de un sencillo mejorar. No hablo de una evaluación de matemática donde sacamos 1% tal. No hablo de conformarme y de venir a extraer ahora una teología del 30, 60, 90 y 100 para tú decir que te tengo que aceptar con un 30. Porque no se trata de 30, 60, 90, 100, sino que se trata de un 100% Dios en tu vida para darte la victoria que te prometió. Otra frase interesante, además de decir que Dios llega a la historia, alguien pudiera decir de otra manera, ¿no? Siguiendo frases que son muy comunes en nosotros. ¡Ay, el Señor surgió de la historia! El Señor no surgió de la historia. El Señor no surgió de la historia. El hecho sencillo de ver unos profetas trayendo una genealogía. Fíjese, según este viernes y otros, en otros cultos de viernes que han habido, se ha resaltado el asunto del pesebre pobre, de la humildad de los pastores y de la sencillez del nacimiento del maestro en unos pañales. Quizás, no sé si de dónde los habrán sacado, comprado. ¿Quién los habrá suplido? No sé si ya los tenía María, que era precavida como toda mujer sabia, que tiene sus cositas ya guardaditas. Más allá de eso, hay un dato que a veces no pensamos. Este que quiero compartir y lo vuelvo a repetir. Jesús no surgió de la historia. Y comencé a decir hace un momento atrás, este tiempo que de los profetas sacaron su genealogía diciéndonos que fulano era de fulano y fulano. Y supuestamente Jesús, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino Jesús? Jesús vino y es unido a la genealogía de David. ¿Por quién? Por José. Alguien que brinque. ¿Has entendido alguna vez que Jesús está en la genealogía de ese plan de salvación por José? Y te habrás hecho la misma pregunta. Alguien se la tiene que haber hecho. Pero si José no lo tocó. La genealogía, para que fuera correcta, tenía que venir ¿de quién? De María, que lo tuvo en su vientre. Pero eso nos hubiera dicho que era parte más de nuestra historia. Que Jesús surgía de nuestra historia. Sin embargo, Dios se encargó de sencillamente presentar la genealogía en una persona que se encargaría de criar a aquel que estaba siendo introducido en la historia. Ay, Dios, eso era para brincar. Esa era para... No le importó el pesebre
los animales, la pajilla. No hubo trompetas, no hubo trombones, no hubo tambores, no hubo platillos, no hubo piano, no hubo bajo. No hubo una comitiva, no fueron al aeropuerto a recibirlo, no le pusieron alfombra roja. En ningún lugar de la historia tú vas a ver conexión alguna de Jesús con ella. En ninguna. En ninguna. Por eso ni se preocupó en dejar en alguna tabla escrito el día que nació. Sencillamente el Dios encarnado entró en nuestra historia. Entró en nuestra historia y la cambió para siempre. Alguien que lo reciba, la cambió para siempre. Tú no tienes que seguir viviendo lo que estás viviendo. Tú no tienes que seguir padeciendo lo que estás padeciendo. Tú no tienes que estar esperando algo, porque el que cambió la historia ya lo hizo. No surgió de la historia. Él vino a la historia de afuera. No es hombre convertido en Dios. Es Dios encarnado. Es la aparición de Dios en forma humana. Aquel Dios que se le apareció a Agar es el Dios que habita en tu interior. Es el Dios que te promete abrir fuentes de agua en medio de tu peor desierto. Es el mismo Dios que se le presenta a Josué y le dice: Josué, he venido como el general de los ejércitos. Y en tu interior no tienes que estar esperando a nadie. No tienes que estar esperando a nadie. No te tienes que quitar el calzado porque ya tú has sido santificado. Tú sencillamente tienes que estar a la expectativa de alguien que te va a decir, lo que te prometí, te lo entrego. Da las 7 vueltas, da las 13, no sé cuántas, pero lo que te prometí, te lo entrego. Entonces, ¿dónde estriba el problema? ¿Dónde está la situación del cristiano? ¿En la ambivalencia o en la ambigüedad de seguir diciendo: Jesús, ¿será hombre o será Dios? Y mientras discutes eso, hay un enemigo que siembra duda y que te roba lo más hermoso que tú puedas tener: la convicción de que el Dios encarnado habita en tu interior. Amén. Andy, piense lo que le estoy diciendo en esta mañana. Bendito sea el Señor. Piénselo. Dice Juan, el capítulo 3, tocando un poquito lo que ocurrió en nosotros para que se me fortalezca. Quizás hoy usted pensó que venía a profetizar o venía a declarar. Yo creo que lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo en la manera acostumbrada. Usted quisiera que alguien se parara aquí a decirle: se te abrirán los graneros y recibirás tanto este año. No, yo no creo que eso sea lo correcto, amado. Eso cambia la visión de estar mirando al Dios encarnado en mi persona. Y usted se va a ir con la ilusión de mi persona. Y si esa profecía no se da, usted se enoja con Dios. Interesante. Interesante. Porque en vez de enojarse conmigo, entonces se enoja con Dios. Es que la profecía que Dios me dio, no, te la dio el pastor. Sin embargo, te estoy hablando hoy de que hay un Dios encarnado en tu interior, que si hoy tú dejas la ambivalencia, vas a salir más que vencedor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vas a entender que Él no es hombre para mentir. Ahora entiende eso, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. A veces decimos cosas por decirlas, pero las habrá entendido alguna vez. Sí, perdón, ahí ya me fui a otra historia. Nicodemo, empieza con N. Nicodemo se acercó en la noche a Jesús.
Nicodemo necesitaba entender algunas cosas. Dice la Escritura, sabemos que le dijo al maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí comienza a ver un problema que hay que corregir. Lo podrá comenzar a ver. Nicodemo se acerca y usted lo podrá felicitar montones de veces y ver su esmero, pero le dice al Señor, has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le contesta, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántas veces usted me habrá podido escuchar? Y espero que algunas de ellas se le quedasen en la mente, que Dios, tú estás preguntándole a Dios o estás contendiendo con Dios respecto a A, y ese Dios tan maravilloso cuando viene a hablarte te habla de Z. ¿Verdad que yo le he dicho? Tú estás esperando que te hable de una cosa y resulta que el Señor te va a hablar de otra totalmente opuesta. Ese fue el caso de Nicodemo. Nicodemo viene a decirle, maestro, hay cosas que no entiendo y necesito que me las aclares porque tú eres un buen maestro, tú has venido de Dios, tú eres un maestro y tus señales solamente las puede ser alguien que Dios está con él. Jesús, sabiendo lo que está diciendo, sencillamente le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder entender. ¿Por qué? Pablo más adelante nos dice a nosotros que lo espiritual es entendido por el espiritual, cuando el natural no entiende nada de las cosas de Dios. Nicodemo no entendía las cosas de Dios y él le tiene que explicar. Y usted ha vivido esto, amado, usted lo ha vivido. Todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador es alguien que ha nacido de nuevo. Usted puede entender las cosas del Espíritu. Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Perdón. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted es del Espíritu. Si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, usted es del Espíritu. Y usted debe de comenzar a disfrutar entendiendo las cosas del Espíritu. Usted debe de comenzar a entender. Usted tiene, repito, la habilidad en su interior. Ya usted tiene el poder, usted tiene la unción, usted tiene la gracia. Llámelo como lo quiera usted llamar. Ya está en usted la manifestación de gloria que Dios ha querido colocar en usted, que no es otra que la plenitud de Dios. Porque usted nació de agua y del Espíritu. Pastor, ¿cuándo hice eso? Cuando aceptaste el sacrificio de Jesús. Cuando aceptaste el sacrificio de Jesús. Sí, cuando lo aceptaste, iglesia. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, lo que ocurrió en la cruz del Calvario se manifiesta inmediatamente en ti. ¿Y qué ocurrió? En la cruz no hubo solamente derramamiento de sangre. ¿Qué hubo también? Hubo derramamiento de agua. Cuando aquella espada traspasaba el costado, oiga, llegaba aquella fundita que usted, yo no sé si usted lo sabe, que rodea nuestro corazón y está llenita de agua. ¿Sabía eso? Está llenita de agua. Y cuando Jesucristo fue traspasado, dicen los que saben, los doctores que entienden más de esto, que llegaron hasta esa bolsa y por el costado del maestro comenzó a brotar el agua juntamente con la sangre. No hay una palabra que, a pesar de que él no era parte de la historia, al introducirse en ella, no se cumpliera en Jesús. No solo se introdujo en la historia, sino que cumplió con ella. Y al cumplir con ella, nos da la expectativa de ser más que vencedores, iglesia. Más que vencedores, iglesia. Alguien que despierte esa palabra, alguien que hoy decida agarrarla y decir, no, yo voy a vencer, yo voy a vencer, yo voy a vencer. Oiga, amado, vencer significa muchas cosas. Porque cuando veo a Jesús caminando sobre la tierra,
voy entonces a ver cómo Él se conducía. ¿Verdad que sí? Cuando leo los evangelios, yo veo cómo Jesús se conducía en la tierra. Y si yo logro entender eso que está plasmado ahí, ver a Jesús cómo no se dejaba engañar, cómo no se dejaba seducir, cómo no se dejaba amaniotar de nada. Por el contrario, permanecía en la verticalidad de la palabra. Yo podré entonces entender cómo Él quiere conducirse en mi interior. Y al verlo al entenderlo allá, veo cómo me quiere dirigir aquí. Entonces el mismo Dios que no se dejó amaniotar de nadie, en mi interior, ¿se querrá dejar amaniotar? ¿Querrá dejar manipular? ¿Se querrá dejar esclavizar? Hay gente que me dice, usted es muy fanático. No lo creo. Me falta. Pero al descubrir una palabra, a uno no le queda más que brincar como una sola, como si fuera conejito. Porque es que es tan maravilloso. Es tan maravilloso descubrir cuando Jesús quiere decirte o quiere que tú te conduzcas como Él se conducía aquí en la tierra. Cuando Dios te dice calla, pero la tuya te dice habla. Cuando Dios te dice no te defienda, pero tú dices me tengo que defender. Cuando Dios te dice no uses eso y tú te decides usarlo. Cuando Dios te dice quiero que lleves esta rutina y tú dices no, yo no puedo llevar esa rutina. ¿O no se acuerdan de Jesús en las Escrituras? ¿No se acuerdan de Jesús en las Escrituras? Oraba de noche y ¿qué nosotros hacemos? Reprender los demonios de noche. Permanecía y le daba acción de gracias por todo lo que comía y nosotros sencillamente comemos. Me voy a ir superfluo, no quiero vaya a nadie a ofenderse. Estoy retando para este año que se avecina. Estoy retando para que confíes en la persona que habita en tu interior, que no es un hombre. No me lo tapes con sencillamente hablar de un espíritu con letra minúscula. El Espíritu Santo es Dios encarnado en nosotros. El Dios encarnado, ese que habitó, que dijo, no los dejaré huérfanos. Voy a enviar al otro consolador, el Espíritu Santo. Hoy esa persona del Espíritu Santo representa la misma vida que Jesús llevaba aquí en la tierra. No es cualquier cosa. Podemos vencer. No necesitamos arrastrarnos como una mujer de flujo de sangre. No tienes que arrastrarte a expensas de pedradas. No tienes que esperar que pase por tu aldea. No tienes que esperar que llegue de la otra orilla porque habita en ti. El flujo de sangre en tu cuerpo se puede detener. No tienes que sentarte como Jairo en la orilla a esperar que venga, sino tener la experiencia de Jairo ahora mismo, donde Dios te dice no está muerta, sino que duerme. Levántate, niña, levántate, porque yo he vencido. No tienes que entrar en contienda aún con tus propias convicciones, porque sencillamente, y aquí puede ser que a alguien ahora no le agrade, se supone que tú hayas muerto. X persona, esto es un ejemplo hipotético real, porque pasa. X persona tiene un problema conmigo, que es raro. Y entonces van donde mi amiga Yolanda y le cuenta a Yolanda su versión del cristal donde vio las cosas,
su verdad. ¿Cuál debe ser mi acción? ¿Cuál debería ser mi acción? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto del ser humano? No me venga a espiritualizar ahora de oración y de ayuno y de muchas cosas, que eso es lo menos que hacemos. ¿Cuál es la realidad? ¿Ah? Defenderse. ¿Cómo me defiendo? Ahora yo voy donde quién? Donde mi amiga Yolanda y le tengo que contar a Yolanda el cristal mío, el espejo mío, mi verdad. Y de repente convertimos a Yolanda en juez del asunto. ¿La que sí? ¿Eso es lo que hacemos? Eso no es lo que hacemos. Vamos. Yo quiero que salga de aquí espiritual, no que sea ya espiritual. Vamos. Acepten unas cosas. Esa es la realidad de nosotros. Entonces, imagínese a un Dios decirte, no vas a ir donde ella. Señor, pero me tengo que defender. No vas a ir donde ella. ¿Qué me tengo que defender? Que ella tiene una opinión mía errada. Te dije que no te tienes que defender. Y de repente tú cambias la oración y entonces cedes y le dices, bueno, Señor, ¿y por qué no me tengo que defender? Porque los muertos no se defienden. Armandito. Es que yo soy nueva criatura. ¿Qué le pasó al viejo hombre? ¿Se fue? Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y Cristo jamás se defendió. Y Cristo jamás dio. Cuando el joven rico se fue a aclararle algo. No. ¿Qué sabía Jesús? Que la palabra en el joven rico, tarde o temprano, daría su fruto. Puedo pasar toda la tarde, lo que no voy a hacer, dándole ejemplos como ese. Pero quiero retarle a que se levante. Quiero retarle. Quiero retar a, mire, bromeamos y pasamos un tiempo bonito. Mire, esa coral se veía hermosa. ¿Estaremos de acuerdo o no? Los que estuvimos aquí el viernes. Esa coral se veía hermosa. Gloria al Señor que teniendo un solo varón, aún por él ser uno, brilló. No está. Porque esas damas resplandecieron con qué, con todo ese brillo y toda esa cosa hermosa que tenía. Y bromeamos, ¿verdad que bromeamos? Y decimos, Señor, necesito un batallón de hombres. Pero ¿sabe qué? Por más que yo pueda bromear que necesitamos un batallón de hombres, yo necesito que ellas se adentren ¿a qué? A la experiencia del que habita en su interior. ¿Por qué? Porque ese no les dejará volver a caer en algún fracaso, vivir una desilusión, porque el Dios que yo le sirvo es verdadero. Por ende, en la medida en que ellas experimenten ese Dios encarnado en su interior, Dios podrá comenzar a traer esa pareja que las hará vivir la felicidad que Dios promete. Vamos. Se trata de vivir una palabra que es genuina. No te había visto ahí parado. Estaba oyendo el amén y no te encontraba. Te hacía en el altar orando. Viste lo bueno que fui. Fui mejor que con Obi. Te dije que te veías bonito al lado de tanta princesa. No sé si solo, ¿verdad? Pero el asunto es que por lo menos al lado de las muchachas te veías bien. Si usted no vive una palabra, usted se tiene que dar cuenta, una palabra. Usted se tiene que dar cuenta que hay un problema en usted. Que su voluntad todavía no está a la par de la del Espíritu. Usted se tiene que dar cuenta hoy que la palabra que pudiera yo profetizarle hoy
de que el año 2015 puede ser diferente en su vida, va a ir de acuerdo a la medida en que cada palabra que Dios le ha dicho, usted la obedezca. Cuando usted inmediatamente entra en conflicto con algo que Dios le está diciendo, usted está dejando saber que todavía no hay muerte. Usted va a ser de los que va a ir donde Yolanda a darle su versión porque no ha muerto. Pero si usted comienza a vivir cada detalle de la palabra, cuéstele lo que le cueste. Si Dios te manda a levantarte temprano, aunque toda la semana te levantes temprano, y Dios te llama a la presencia de Él, y tú lo obedeces, créeme que van a empezar a pasar cosas que no tienes idea en el 2015. Pero si continuamos negociando, si continuamos vivos, si mi voluntad no va acorde a la del Señor, créeme que seguirás estancado. Y sabe aquí gente que yo le he dicho, podrás hablar lenguas, podrás hacer que los pelitos de mi cabeza se levanten, podrás hacerme sentir cosquillitas, pero hay un Dios más grande que eso. Hay un Dios más grande que eso. Hay un Dios que nos quiere usar levantando lo que se ha caído. Hay un Dios que nos quiere usar. Hay un Dios que nos quiere dar Jericó. Hay un Dios que nos quiere dar Jericó, ¿sabe? Y póngale nombre a su Jericó. Usted póngaselo, pero Dios te lo quiere entregar. Dios quiere abrir las fuentes en medio de tu desierto. Créame, porque en Dios no hay sombra de variación. Dios no hace acepción de personas. Si se las abrió a Agar, se las abre a ti. Dios quiere bendecirte en el horno de fuego, como bendijo a aquellos 3 jóvenes. Dios quiere darte la victoria en el foso de los leones, como se la dio a Daniel. Dios quiere darte la victoria, como se la dio a Bartimeo, que en medio de los gritos de cállate, 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 aquella persona se detuvo. Aquella persona sencillamente lo miró y le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Dios quiere hacer eso en nuestras vidas. Pero hay que vivir un afín a esa palabra. Y sabemos que hay ocasiones donde no aguantamos la presión y explotamos. Pues mire, amado, si usted es de eso, como me sucede a mí, pues entonces venga y pida perdón y humíllese. Pero reconozca, Señor, me falta. Señor, todavía este genio, cuando sale, sale. Me falta, tengo que morir. Amado, Dios con nosotros, no un Dios, no un hombre. Sencillamente Dios con nosotros. Mírelo. Dios con nosotros te promete proveer comida para tu casa. Dios con nosotros promete hablarte. Y como me gusta a mí vivir el ejemplo, si aun cuando yo me adentrare a algún lugar, yo estoy seguro que escucharé la voz de Dios decirme detrás, mira, por ahí no es, Carlos, regresa y vete por la senda que yo te establezco. O sea, yo creo en un Dios que no me va a abandonar. Creo en un Dios que cumple su palabra. No los dejaré solos. Estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque sabía que vendría a habitar en el interior de aquellos que le abriéramos el corazón. Y yo estoy delante de un pueblo que le abrió el corazón. Estoy delante de un pueblo de gente que le abrió el corazón a Dios. Estoy delante de gente que está a la expectativa de un milagro. Estoy delante de gente que está a la expectativa de ser traspuesto ¿a dónde, amado? A las bodas del Cordero. Estoy delante de un pueblo que está a la expectativa de conocer a su Dios. No estoy delante de cualquier cosa. Pero hay que renovar nuestra mente. Y hay que rendirnos a lo que nos puede estar faltando. Nunca olvide que las zorras pequeñas minan la viña, pero no me identifique las zorras pequeñas como simplezas de la vida. Sino deje a Dios que sea el que se las identifique por completo, porque hablan simplezas y cosas que no serán tan simples.
Puedo ser un poquito más, unos minutos más, ya que yo quiero que mi hermana Zaira dé un informe. Regáleme unos poquitos minutos más de un ejemplo de lo que entiendo pueda ocurrir este año. Mira, amado, por ocasiones a veces yo me acerco y vengo y digo, mira, tal vestimenta sobre tu hijo trae atadura. Un ejemplo. Yo considero que un niño con carabelas y con dibujos de estos japoneses que sabemos que son demonios, pues no debería de usarlo. Eso es mi pensar. ¿Pero por qué? Porque yo estoy poniendo sobre ese niño elementos que van a detener, a paralizar o anular el proceso de transformación de ese niño. Y vemos la criatura del mal humor, vemos la criatura de esto, lo vemos de otra forma. Llamamos a la iglesia, ungimos la casa, ungimos la cama, le cambia, pero el muchachito sigue con su vestimenta. Cuando yo veo eso, si es un niño, reconozco entonces que sus padres no han conocido algo grande, al Dios encarnado. Y si veo que es un joven, me preocupa porque ese joven no me ha conocido al Dios encarnado, que procesa en ese mundo. Lo mismo me sucede con los recortes modernos. No es deseo de un pastor inmiscuirse en la vida suya, pero cuando yo veo 20 garabatos en una cabeza y veo unas moñas y veo la mitad mondá y la otra mitad no mondá, lo único que el Espíritu me ministra, y como ya yo aprendí a identificar cómo es que Él me habla, usted no me lo puede robar, me entristece porque usted es el que se queda. Por ejemplo, que no lo puedo decir todo, lo que veo es un espíritu de rebeldía. Un espíritu de rebeldía. Entonces usted va por ahí para abajo y piensa que su iglesia es legalista y piensa, porque hubo un tiempo en que la iglesia sí, hubo un tiempo en que hubo una iglesia, no hablo de esta, hubo una iglesia que tuvo que recoger quizás mucho la fila y condenó muchas cosas, pero no me refiero a condenar cosas por condenarlas. Entonces yo vengo y lo digo, vengo y lo enseño y tengo esa interesante disyuntiva. O soy legalista o te estoy diciendo una verdad. A mí me la dijo el Espíritu, pero ¿quién te está hablando a ti? ¿Ve? Son muchas las cosas que yo pudiera pasar diciéndote que pudieran cambiar tu destino para el 2015. Lo que cambió el mío. Yo te puedo decir de muchas más, muchas actitudes. ¿A cuántos no le he hablado de la rutina de leer la palabra diaria? ¿A cuántos no le he dicho que con leer la palabra usted tiene una de las mayores victorias en su vida? Porque la palabra es como comida. Cuando tiene que salir de su interior, sale, aunque usted no haya entendido lo que haya leído. Pero nos pasamos razonando las cosas. Y razonando las cosas, lo que me contestan es que yo trato de leer y no entiendo. Yo no te estoy diciendo que leas para entender, yo solo te estoy diciendo léela. Porque cuando el Espíritu quiera que la entiendas, automáticamente saldrá de tu interior y te asombrará. ¿Y quién dijo eso? Eso lo dijiste tú porque hay palabra de vida en tu interior. Sin embargo, lo que sale muchas veces de nuestro interior no va acorde con lo que supuestamente estemos leyendo. Para el 2015 yo espero que los cielos se abran. Yo no estoy vacilando hoy con esto. No estoy bromeando. Puerto Rico va de malas en peor. Aquí la política no la va a arreglar nadie. Escuché un profesor cubano diciendo que no se riera mucho el mundo de lo que pudiera acontecer con esta noticia de abrir las puertas de Cuba al mundo nuevamente cuando hay un pueblo esclavo
de la inercia, de la vagancia, del no tener hacer nada por los pasados, ¿cuántos? Sobre 60 años. Hay un país que no va a poder salir tan rápido de ahí. ¿Y sabe lo que yo dije acá mientras escuchaba eso? ¿Y quién saca el mío de la misma inercia? Lo único que yo puedo decirte es que te puedo ayudar por la palabra a sacártela de qué? De lo que es la estructura del evangelio. Y si le permites a Dios tratar con la estructura del evangelio en tu vida, puede dar fruto también en lo secular. Entonces depende de nosotros. Depende de personas que vivamos entendiendo que un pastor no te tiene que estar mirando, ningún líder te tiene que estar velando, porque en tu interior habita la plenitud de Dios, en tu interior habita el Dios encarnado, en tu interior habita el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo, Dios completo, nada de hombre, es el que te va a llevar a cumplir con todas las expectativas y todo el plan de Dios para tu vida. Y dentro de ese plan de Dios para tu vida van a haber cientos de bendiciones, cientos de cosas lindas que has estado esperando por muchos años. Y yo voy a ver los hogares completos. Pero voy a ver los hogares completos cuando tomemos que esa palabra que estoy diciendo hoy, es tiempo de agarrarla, es tiempo de agarrarla. Cuando salgas de aquí no salgas pensando que eres tú, es Dios en ti. Salgamos de aquí pensando en Dios en nosotros. Y vas a ver cómo ese Dios va a comenzar a tratar las cosas diferentes. Vas a verlo. Vas a verlo llegar a tu vida como la viuda de Naín. Todo mi alrededor ha perecido. Ya no espero más nada de nadie. Ya no tengo futuro. Pero Dios va a tocar ¿qué? El féretro. Dios toca el féretro. Y hay vida. Aquellos que tienen que comenzar a caminar, caminen. No den más vuelta. Aquellos que tienen que tomar decisiones, tómenlas. Sencillamente no lo posponga. El 2015 será diferente para aquel que tome la palabra de Dios en serio. Lo dije, lo he repetido. Lo tienes que tomar en serio. Que te digan loco, que te digan fanático, pero créame, amado, no me molesta, porque lo que he creído me va a llevar a un lugar y yo quiero ver ese lugar. Y hasta que yo no llegue a ese lugar, yo no voy a claudicar. Yo no voy a claudicar. Yo no voy a claudicar. Así que yo estoy sirviendo. Terminé. Yo estoy sirviendo al Dios encarnado. Al que se introdujo en la historia. Al que vino de afuera y se introdujo en mi historia. Aquel que ha cambiado todo mi futuro. Y si todavía tienes alguna esclavitud en tu vida, pues te digo más porque Él dice que Él es el Dios que cambió tu pasado. Dios encarnado, iglesia. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros, Emmanuel. Inclina ahí su rostro, amado. Mi dinámica, como ve, venía basada en Mateo 1:23, así que solo mencioné algunos ejemplos. Hoy como tal, lo que quería era quizás platicar. Señor, estamos aquí juntos. Señor, si como hizo en mí el poder discernir que viniste a esta tierra siendo Dios y que venciste a este mundo, el pecado y todo
lo que conlleva la condenación. Lo venciste siendo Dios. Qué hermoso saber que tú también decidiste habitar en mí. Me ha tomado mucho tiempo el seguir o el permitirte, Señor, crecer en mí. Es un proceso diario. Más allá, Señor, de toda duda. Para decirme que en ti yo también soy un vencedor. En ti la obra que tú has señalado para mi vida está completa. Como dije algunas semanas atrás, Señor, la semilla que estás poniendo en nosotros está completa. Y no es solamente, Señor, una pequeña semilla, sino que hay, Padre amado, un árbol con más semillas, con más árboles, con más semillas, con más árboles y aún más semillas. Estamos completos en ti, he dicho. No tenemos necesidad de más nada. Estamos terminados en ti. Y tú lo único que deseas, Señor, es que vivamos ese afín. Es que vivamos como dice tu palabra, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Es que nos pongamos de acuerdo. Es que entendamos que hemos nacido de nuevo. Que entendamos que somos nueva criatura. Y que en la medida en que seamos uno contigo, el Dios encarnado, que ahora a la diestra del Padre esperas, aleluya, la gran coronación. Señor, que podamos entonces vivir esa expectativa de gloria. Y que este 2015 sea uno de expectativa de gloria. Que este 2015 sea una expectativa de bendición y de milagros. Señor, esas fuentes en el desierto, muéstralas. Señor, esa autoridad para derribar murallas, muéstrala. Esa autoridad, Señor amado, para no postrarnos ante las imágenes y de entender que caminarás con nosotros en el horno de fuego, muéstralo. ¿Cómo callarás las bocas de los leones? Yo no lo sé, pero muéstralo. Yo solo sé que Bartimeo va a volver a ver. Yo sé que la mujer del flujo sanará. Yo sé que la niña de Jairo, lo sé, será levantada. Yo escucharé esa palabra, Talita Kumi. Escucharé, Señor, de tus noticias, porque tu venida está pronta. El mundo seguirá rechazándote, pero tú seguirás manifestándote en la iglesia. El mundo seguirá cayéndose, pero tú nos sostendrás en el valle de sombra y de muerte. Tú nos sostendrás en los desfiladeros de las grandes peñascos. Tú nos esconderás en los reservados de tu morada. Tú nos esconderás, Señor amado, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Señor, ayúdanos a tomar hoy la mejor decisión para este año. Que cuando reflexionemos en estos días restantes, tomemos la mejor decisión de nuestra vida. El dejarte entrar a nuestra historia. El dejarte ser autor de nuestra historia. El dejarte, Señor, glorificarte en nuestras vidas. El rendirnos a ti. Gracias, Padre. Gracias por enviar
ese pedacito que se convirtió en el Hijo de Dios. Dios encarnado. Dios con nosotros. Emmanuel. En Jesús nuestro Salvador. Gracias, Señor, y perdónanos las veces que lo hemos ignorado, que lo hemos puesto al margen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.